Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, un miércoles más para adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa dice: amén. Va, los que nos están viendo por primera vez o por segunda vez en las redes sociales, suscríbase, denle like para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares. Ya son muchas personas las que nos ven en muchos países de habla hispana, y toda la gloria es para Dios, porque queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero. Queremos que su doctrina para su sagrada iglesia se extienda como los ríos sobre la faz de la tierra. Y hoy tenemos un tema muy importante. Espero que usted le guste, va, porque se llama una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Espéreme tantito. Entonces, ¿no todas las iglesias son conforme al corazón de Dios? Exactamente. Porque la Biblia nos advierte que habrá muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos de todo. Como dice Trump, fake, 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 fake. Habrá muchas gentes que lucren con la palabra de Dios, habrá muchos engañadores, muchos usurpadores, y por eso es este tema, para que tú sepas, principalmente los que nos están viendo a través de las redes sociales, que tú sepas si estás en una iglesia conforme al corazón de Dios, o estás en una cueva de lobos, o estás en un lugar que no es de Dios, que es una iglesia conforme a los hombres. No es conforme al corazón de Dios, es conforme al corazón de los hombres. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos aspectos, ¿verdad? Porque necesitamos conocer, reconocer y saber, y sobre todo alertarnos y alertar a otros si ellos están en un lugar equivocado, ¿verdad? Porque si tú amas a tus familiares, amas a tu familia, amas a tus seres queridos, amas a tus amigos, tú le vas a decir: ¿sabes qué, compadre? ¿Sabes qué, comadre? Donde te estás congregando, pues como que no va acorde con la Biblia, ¿verdad? No, tampoco les vamos a dar un espadazo, no, le vamos a hablar. ¿Sabes qué? Pues si no te dijera esto, no te amaría, porque la verdad viene juntamente con las palabras de Dios, con el amor. El amor no se puede separar de la verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que hablarles con verdad. Si tú amas a alguien, te va a decir la verdad. Un padre, si ama a su hijo, le va a decir la verdad, le va a decir: ¿sabes qué? La estás regando, ¿sabes qué? Te vas a ir en la noche y vas a tomar y te vas a estrellar y te vas a matar y vas a amanecer en la cárcel. El padre siempre se preocupa por el hijo, ¿verdad? Y igual nuestro Padre Celestial, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Una iglesia conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Una iglesia conforme al corazón de Dios. Primeramente vamos a ver una, porque muchas veces nada más entendemos una. ¿Y qué significa una? Uno. O sea, la iglesia tiene que ser universal, no tiene que ser la iglesia de Clarksville, la iglesia de Springfield, la iglesia de Nashville, la iglesia de México, la iglesia de Toluca, la iglesia de etcétera, etcétera. Tiene que ser una. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es el apóstol para los gentiles, dice Romanos 11:13, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Quién lo llamó? Jesucristo, dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice: por voluntad de Dios, no por voluntad de los hombres. Entonces, alguien que es ministro de la palabra de Dios tiene que ser llamado por Dios. Ese es número uno. Si usted está en una iglesia que ahí votaron por el pastor, dijeron: el hermano fulano va a ser el pastor, vamos a ungirle la cabeza con aceite mazola para que no esté solo. Entonces ese no es una iglesia conforme al corazón de Dios, porque el ministerio del pastor es un llamado. Dios te tiene que llamar, porque si no te llama Dios, entonces tú vas a estar dando una doctrina no sana de demonios y vas a llevar muchos al matadero. Entonces es muy importante. No que el hermano antes daba estudios, no que el hermano fue al seminario. No importa si fuiste tú al seminario, a la universidad teológica, lo importante es que te llame Dios. Si no te llama Dios, eres un falso pastor. Así. ¿Y cómo sabes que es un falso pastor?
Aquí está, manual para identificar falsos pastores, porque no habla acorde con la palabra de Dios, no enseña acorde con la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente, acuérdense de una cosa, ¿verdad? Muchos religiosos dicen, no, pues un cristiano es por lo que hace, ¿ah? Número uno. Un cristiano es por lo que hace, ya no dice groserías, ya se porta bien, ya no anda langala, de fornicando, no, ya se porta bien. Bueno, sí, está bien eso, pero no solamente eso. Un verdadero pastor o un hijo de Dios es por lo que predica y por lo que enseña y obviamente también por lo que hace. Porque hay muchos religiosos que hacen, pero predican mal y enseñan mal. Entonces no es un ministro, no es uno con Dios, ¿verdad? No es parte de la iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios 4:4 en adelante nos dice, un cuerpo, son los 7 unos de la unidad del Espíritu, fíjese, un cuerpo, ¿ah? Dice, un cuerpo, un espíritu con mayúscula, como también sois llamado a una esperanza de vuestra vocación, ya van 3, un Señor, 4, una fe, 5, un bautismo, 6, y un Dios y Padre de todos, 7. Entonces tienen que tener 7 para que sea una iglesia, para que seas tú un matrimonio. Si tú no tienes esos 7, no eres un matrimonio conforme a los hombres. Pero si tú tienes esos 7, eres un matrimonio conforme a Dios. ¿Por qué? Porque los dos aman a Dios, ¿va? Tienen una misma esperanza, tienen un mismo Dios. No es lo mismo tener un Dios que un Señor, porque muchos los religiosos quieren tener un Dios, pero no un Señor que les diga qué tiene que hacer. Entonces, si no tienen esas, ¿va? Una fe, ¿va? Que hay fe de Cristo y fe en Cristo únicamente. Un bautismo, ¿qué quiere decir bautismo? Que nosotros somos muertos y renacidos en Él, y entonces vamos a tener una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a ser revestidos de la palabra de Dios, ¿va? Entonces, entonces las iglesias conforme al corazón de Dios deben de hablar lo mismo. Deben de hablar lo mismo, ¿verdad? Deben de predicar lo mismo, deben de enseñar lo mismo, deben de creer lo mismo, deben de hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué algunas iglesias no hacen lo mismo? Porque no son conforme al corazón de Dios. ¿Por qué en algunas iglesias hasta bailan y danzan y se dan marometas? Porque no son una iglesia conforme al corazón de Dios. Porque aquí no dice que nos echemos una marometa como iglesia. Entonces tenemos que abrir bien nuestros ojos si estamos en un lugar correcto o no. Por eso es este estudio, ¿verdad? Un hablar, un predicar, un enseñar. Dice la Biblia, un mismo sentir. Un mismo sentir. Una vez, hace muchos años, hubo una campaña de un supuesto avivamiento aquí en la ciudad de Clarksville, que la Biblia no habla de avivamientos. La Biblia habla de despertares. Eso de avivamiento lo inventó el hombre. El único avivamiento que habla aquí la Biblia es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Ese es el único avivamiento porque le dio vida. ¿Ah? Pero muchos usan esa palabra para un despertar. Pero es un despertar que tenían muchas iglesias. Dice, hay 50 iglesias en la ciudad de Clarksville y queremos que cada día vamos a reunirnos en su iglesia y usted predica y por 50 días seguidos para la gloria de Dios. Y me estuvieron llame, quiero que ustedes participen, Y yo les dije, ¿saben qué? No, porque yo me tengo que sentar con los otros 49 pastores a ver si creen y predican lo mismo. Porque si no, no son conforme al corazón de Dios. Si ellos se sientan conmigo y platicamos y predican y enseñan lo mismo, entonces estamos bien. Pero si no, yo no me puedo mezclar con ellos porque Dios dice que no, ¿va? Porque dice que la iglesia tiene que ser una, de un mismo sentir, de un mismo hablar, de un mismo predicar y de enseñar. Tienes que hacer eso, porque si no, no es una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, del 2 al 5, ¿verdad? Capítulo 2, del 2 al 5, nos dice la palabra de Dios. Cumplido mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes en una misma mente. Un mismo amor, unidos en una misma mente.
¿va? No dice, no, pues que es que los bautistas piensan esto, los presbiterianos piensan esto, que los ortodoxos hasta tienen mujeres pastoras, etcétera, etcétera. Entonces no estamos pensando lo mismo, porque aquí está manual para pensar lo mismo. Aquí está. Entonces dice la palabra de Dios, ¿va? 3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes en humildad y de mente, estimando los unos a otros por más excelentes de sí mismos, ¿va? Entonces nosotros, cuando usted ve corazón en la Biblia, habla de dos cosas, habla de mente y alma, ¿va? Aquí en la pizarra, mente y alma es lo mismo que corazón, ¿verdad? Tenemos que tener una misma mente, una misma alma, un mismo sentir, porque nuestra alma ya ha sido rescatada, ya ha sido transformada, nuestra mente va a ser renovada. Es lo mismo que corazón, mente y alma cuando usted ve en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el Shema de los judíos, Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Los judíos cuando ellos se sientan a orar, cuando ellos oran por sus alimentos, cuando ellos empiezan una oración, usan algo que se llama el Shema, que es en Deuteronomio 6:4, que empieza ahí y termina en el 6, ¿verdad? Y dice, oye Israel, ¿va? Porque ellos oran así, siempre. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor es uno, la iglesia es una. Dice que la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Una. ¿Ah? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu alma, ¿verdad? Escribirás en los postes de las casas, etcétera, etcétera, más adelante, pero eso ya no oran ellos siempre oran esa oración cada vez que comen, ¿verdad? Porque siempre ellos le recuerdan que Dios nada más es uno, nada más es uno, no puede haber más dioses. Y es muy importante. Entonces ya vimos que uno es la unidad. Y es la unidad, es la base de la iglesia, ¿verdad? Efesios 4 al 6, ¿verdad? Los siete unos. Los 7 unos. ¿Ah? Ya los vimos hace ratito, ¿ah? Una fe, un Dios, un bautismo, una esperanza, una fe, ¿verdad? Los 7 unos, ¿verdad? Es muy importante que tú sepas que si tú eres iglesia, tienes que tener los 7 unos, o si tú te casas con alguien, tienes que tener los 7 unos, si no, no eres ni matrimonio ni iglesia, porque el matrimonio y la iglesia es lo mismo, porque Dios instituyó el matrimonio. Y siempre nosotros tenemos que ver por nuestra casa primero, antes que la iglesia, porque las religiones falsas te enseñan que primero es Dios. No, Dios instituyó primero la familia. Entonces, primero es tu familia y después la iglesia. Tú no puedes servir a la iglesia si eres candil de la calle y oscuridad de tu casa en la iglesia. No puedes servirle a Dios. Y mucha gente hace eso, abandona sus familias, se va, dice, voy a ir a predicar, voy a ir de misionero. No. Entonces estás mal. ¿Por qué? Porque el ministerio empieza en tu casa. El hombre siempre tiene que instruir a sus hijos, a su familia, y en su casa empieza y luego en la iglesia, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Entonces, una iglesia, ya vamos avanzando, una iglesia, ¿verdad? Una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Iglesia significa en griego eclesia, eclesia. No le escribí mal. Eclesia, con K, de kilo. Eclesia quiere decir asamblea. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo ensamblado, ¿verdad? Todos, ya como leímos en 1 Corintios 1:1, todos los que invocan el nombre de Dios donde quiera. ¿Qué es invocar? Que hablan de Dios, pero lo hablan correctamente. Son iglesias. Puede haber alguien en China, otro en la Tierra del Fuego, otro allá en Cuba, todos somos iglesias, ¿verdad? Porque cuando Él venga, Él va a venir por su cuerpo, va a venir por una sola iglesia, no va a venir por la iglesia fulana de tal, los otros se quedaron, no. Entonces vamos a ver Efesios 5, ¿va? Ya estamos en Efesios, otra vez nos regresamos, Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Efesios 5, del 23 al 33. Y dice la palabra de Dios, dice, porque
el marido es cabeza de la esposa, no dice de la mujer. Algunas Biblias pusieron de la mujer. Dios no cree en la unión libre, dice esposa. Así como es la cabeza de la iglesia, el cual es el salvador del cuerpo. 24. Como pues la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, amar a vuestras esposas, así también como amó Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo deben amar los maridos? Como Cristo amó a la iglesia, murió por ella, hasta la muerte. Los maridos deben amar a sus esposas hasta la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ah? No dice hasta que se caigan gordos y dice yo me voy por mi lado, yo me voy por el tuyo. No, hasta la muerte. Hasta la muerte. Dice, cuando tú te casas, los votos dices en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, tienes que estar unidos, ¿verdad? Como Dios amó a la iglesia. 26, para santificarla, purificándolo por el lavamiento del agua de la palabra. ¿Cómo se va a santificar la iglesia? ¿Cómo se va a santificar el matrimonio? A través de la Biblia. ¿Ah? Manual para matrimonios, manual para la iglesia. Una vez tuvimos una consejería matrimonial y dice, pastor, es que el matrimonio no viene con instrucciones. Le digo, pues claro que sí, ¿no las has leído? Aquí están las instrucciones. Nada más que no quieres leerlas, no quieres aplicarlas, pero aquí Dios dejó las instrucciones, aquí están las instrucciones para el matrimonio. Seguimos adelante, ¿va? Asimismo, maridos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos, y el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a su iglesia. ¿Ah? Dios nos sustenta. Entonces, el marido también debe sustentar a su esposa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice, porque somos miembros de un cuerpo y carne de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su esposa, y los dos serán una sola carne, una sola iglesia, una sola carne. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si tú estás en una iglesia conforme al corazón de Dios, la cabeza es Cristo. No es el pastor, no es el ministro, no es el religioso que está enfrente. Es Cristo. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Aquí. Esa es la autoridad, no el que dirige. El que dirige, Dios lo llamó para que hable a través de él, para que él diga lo que dice aquí. Es lo único. Entonces, si tú estás en una iglesia que tiene dos cabezas, ya no es de Cristo, ya es un monstruo. ¿Ah? Que tiene un concilio, que tiene una asociación, que tiene una denominación, entonces ya no es una iglesia. ¿Verdad? Porque una iglesia conforme al corazón de Dios, la cabeza es Cristo, nadie más. Por ejemplo, yo le tengo que rendir cuentas a Cristo, pero si yo tuviera una asociación, yo le tuviera que rendir a Cristo y a la asociación, o a la denominación. Entonces ya son dos cabezas, entonces ya no es una iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces tienes que poner mucha atención si estás en una iglesia conforme al corazón de Dios, que la autoridad es la palabra de Dios. No que nada más digan de boca, la autoridad es la palabra de Dios, pero ya vamos a mandar las ofrendas al apóstol, vamos a mandar las ofrendas a la denominación o a la asociación o al concilio, etcétera, etcétera. Entonces ya tú no eres una iglesia conforme al corazón de Dios. Seguimos adelante, actos o hechos. ¿Cómo obtuvo Dios esa iglesia? Actos o hechos de los apóstoles, capítulo 28. Apréndesela o subráyala en su Biblia. Es muy importante esta cita. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ponga mucha atención. Dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por sobrevedores. En algunas Biblias, las católicas pusieron obispos, pero no son obispos, son sobrevedores, para apacentar la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. En algunas Biblias pusieron, él ganó con su propia sangre. Pues Dios no juega la lotería para ganarse la iglesia, no, él la compró con su sangre. Esa es la traducción original, él la compró con su propia sangre. Dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, y él derramó su sangre y su vida para darnos vida. Entonces, él la compró con su propia vida. Entonces, esa es la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra. Ni el muro de los lamentos, ni el domo de la roca, ni
ni la astillita de la cruz de Jesús, ni el manto de Turín es más sagrado que su iglesia para Dios. Eso es lo más sagrado porque él la compró con su propia vida. Entonces un judío y un gentil pueden ser iglesia. ¿Qué es un judío? El pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un gentil? Toda la demás gente. Entonces, cualquier judío que crea lo que hizo Jesús en la cruz pasa a ser iglesia. Cualquier gentil que crea lo que hizo Jesús en la cruz de todo corazón pasa a ser iglesia. Dice Efesios 1:13, porque creyó a la verdad del evangelio, fue sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ponga mucha atención, el judío deja de ser judío, el gentil deja de ser gentil, ¿verdad? El judío deja de judaizar, deja de hacer fiestas solemnes, que las primicias, que los diezmos, porque ya es iglesia, ya no es gentil. No puedes tú ser judío iglesia, eso es mentira, ¿verdad? Hay muchos charlatanes en YouTube que dicen que ellos porque tienen una descendencia judía son judíos iglesias, eso es basura. No, o eres iglesia o eres judío, no puede ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó y el gentil pasa a ser iglesia. El gentil deja a su comadre, su compadre, sus juegos de azar y su música y todo y trata de apegarse a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación, porque deja de ser gentil y se hace iglesia. Cuando ya eres iglesia, eres cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso, porque mucha gente enseña hoy que la iglesia es el pueblo de Dios, y eso es mentira, ¿verdad? La iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es iglesia, el pueblo de Dios es Israel. Tú no puedes cambiar el pueblo de Dios por Israel. Hubo una doctrina falsa en el año 380 después de Cristo que se llamó la teoría de reemplazo, que los católicos después del concilio de Nicea dijeron que, bueno, Dios ya terminó con Israel, ahora nosotros somos el pueblo. De ahí viene, cualquier iglesia que dice que es el pueblo de Dios viene de los católicos, porque eso hicieron una falsa enseñanza de reemplazo. No, nadie ha reemplazado a nadie. Si tú lees Romanos capítulo 11, dice que Dios va a volver a trabajar con Israel. La Biblia lo establece. En Apocalipsis dice que ellos van a pasar una tribulación. En Daniel dice que ellos van a ir a pasar la angustia de Jacob. No ha terminado con Israel. Lo puso en pausa. Se divorció porque ellos fornicaron con otros dioses y le dio la salvación a los gentiles para formar su gloriosa iglesia. Entonces, en la era primitiva, muchos se convirtieron, pasaron a ser iglesia. Entonces, yo no entiendo cómo el día de hoy que el judío deja de judaizar para ser iglesia y ahora las iglesias falsas te dicen que tú tienes que judaizar. Van al revés. O sea, eso es ridículo. O sea, si el mismo judío quería ser iglesia y dejar de ser judío, ahora las iglesias falsas quieren judaizar y hacer cosas que los judaizantes hacen. ¿Qué hacen? Que fiestas solemnes, que danzar, que bailar, que tocar el shofar, que dar diezmos. Eso no es para la iglesia. ¿Se fija? Entonces, si tú estás en una iglesia que tratan de judaizarte, estás en una iglesia falsa, no estás en una iglesia conforme al corazón de Dios. No estás en una iglesia conforme al corazón de Dios. Seguimos adelante, ¿eh? Dice que no ganó su propia iglesia. Dios no juega a la lotería. Él la compró con su propia sangre. Bueno, entonces vamos a ver, conforme. ¿Va? Una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Va? Una iglesia conforme. Vamos a leer Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hay caminos que parecen derecho al hombre, mas el fin son caminos de muerte. Entonces dice, hay caminos, ¿va? Camino. Camino quiere decir conocimiento. ¿Y dónde tienes este conocimiento? En la mente, en la cabeza o en la cabezota. Ahí tienes tu conocimiento. Dice que hay caminos, ¿verdad? 16:25,
Hay caminos que parecen derecho al hombre, mas el fin son caminos de muerte. Entonces el hombre dice, no, este camino está alumbrado, este camino está bien, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a estudiar, yo me voy a hacer graduar de médico, me voy a comprar una casita, y vas a acabar separado de Dios, vas a acabar en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios lo advierte. Hay caminos que el hombre le parece bien. Es que no le hago nada mal a nadie. Son caminos de muerte. El infierno va a estar lleno de gente que era acomedida, buena, que trataba de hacer lo bueno. Y en el cielo va a haber gente que aceptó que eran pecadores. Así son las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, ¿ah? Yo soy la verdad, yo soy la vida, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una iglesia conforme, una iglesia que tiene el conocimiento de Dios, una iglesia que tiene el conocimiento de Dios, que predica y enseña lo que es de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, yo soy ministro. Bueno, yo quiero escucharte qué dices. ¿Tú hablas correctamente lo que Dios dice? Porque muchos pueden agarrar la Biblia como buffet y decir lo que ellos quieran. No, que esto, que el otro. Nosotros hemos estado en lugares así que un día tuvimos un estudio de Nehemías por un mes, válgame Dios. ¿Para qué quieres saber de Nehemías cuando no sabes ni las doctrinas de la iglesia? Entonces es muy importante que tú estés en una iglesia conforme al corazón de Dios, porque si tú estás en una iglesia conforme al corazón de Dios, obviamente estás creciendo y estás allegado a Dios, y si estás sellado o no estás sellado, Dios de todas maneras te va a bendecir, porque Dios derrama su bendición a través de su iglesia, no de falsas iglesias. Entonces ponga mucha atención en eso. Entonces seguimos adelante, conforme, ¿va? ¿Conforme a qué? Al corazón. Al corazón. Quiere decir al corazón, un solo corazón. ¿Qué dijimos que era corazón? La mente de Dios. La alma de Dios. No la alma de nosotros, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros creamos, ¿verdad? Porque nosotros a veces creemos una cosa y Dios dice otra. No. Dice Dios que algo es así y algo es así, nos guste o no nos guste. Es que no le estoy haciendo nada malo a nadie. No importa. Si Dios dice que no, no. No importa que tú te vistas de querubín o de angelito, o vayas a romper una piñata en la posada vestido de ángel, no importa. Si Dios dice que no, no. No importa, porque Dios es específico, ¿ah? Tu mente, tu alma, ¿no? Vamos a ver Proverbios, ahí estamos ya en Proverbios 13, dice la palabra de Dios, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón del espíritu lo quebranta. Tú puedes ver a una persona que está conforme al corazón de Dios, su semblante. ¿Por qué? Porque está en un lugar sano, no tiene problemas, pero si está en una iglesia conforme al corazón de los hombres, tiene celo ministerial, tiene problemas, se pelean, tiene sus grupitos, se divide la iglesia, se salen divorciando casi la mayoría de miembros, por eso, porque están en una iglesia falsa, ¿verdad? Dice, y alguien que esté en una iglesia sana con Dios, dice que el corazón hermosea el rostro, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿ah? Ya hasta el rato ya no vas a necesitar ni crema, ¿va? Dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 nos dice la palabra de Dios. 4:23 dice, guarda tu corazón con toda diligencia. Guarda tu corazón con toda, ¿qué? Diligencia. ¿Sabía que la palabra diligencia es con mucho cuidado? Que tú tengas un plan, que tú tengas una ruta, que tú tengas una hora de entrada, una hora de salida. Por eso había diligencias en el viejo oeste, ¿verdad? Que llevaban el dinero, llegaban las cosas valiosas. Entonces guarda tu corazón como una cosa muy valiosa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 23, dice, guarda tu corazón con toda diligencia porque de él son los asuntos de la vida. A todo Dios le pertenece, a todo Dios le pertenece, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que saber que Dios es uno, es una iglesia que la compró, que tiene en la mente, que tiene el conocimiento de la mente de Dios. Ahí está, ahí vamos bien, ¿verdad?
Entonces vemos que las denominaciones, las religiones, los concilios y falsos ministerios no son uno, ¿ah? Porque muchas veces yo tengo mi iglesia, yo tengo mi denominación, tú crees en lo que tú creas, yo creo que en lo que yo creo. Mi esposa y yo estábamos comiendo en un restaurante y dijo, es que nosotros no ofendemos a nadie, pero cada quien tiene su fe. Válgame Dios, ¿y dónde dice eso que cada quien tiene su fe en la Biblia? Yo ya la leí completo. Dice que el autor y consumador de la fe es Jesús. Ni siquiera es nuestra la fe, él es el dueño. Es fe en Cristo y fe de Cristo, no hay otra fe. No hay fe en el patito feo, ni fe en el doctor, ni fe en nada. O es fe en Cristo o fe de Cristo, no hay otra. Entonces tenemos que abrir bien los ojos, ¿va? Entonces, tenemos que saber eso, ¿va? Que hay personas que hacen eso, ¿va? Entonces, dice, vamos a leer Gálatas 1:10, Gálatas 1:10, la palabra de Dios que nos dice la palabra de Dios, es un estudio muy sencillo, pero ahí te puedes dar cuenta si tú estás en un lugar correcto o un lugar incorrecto. Dice, porque apresurado yo ahora a los hombres o a Dios, apresurado ahora yo a los hombres o a Dios, o procuraré agradar a los hombres, porque todavía si agradara a los hombres no sería siervo de Dios. ¿Se fija lo que dice Pablo? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿a quién voy a agradar? ¿A los hombres, a la audiencia o a Dios? Entonces, si usted habla mal la palabra de Dios, está agradando a los hombres, está haciendo algo falso. Si usted habla la verdad de Dios, usted está agradando al mismo Dios. Eso es muy importante que aprendamos, ¿va? Entonces, Dios no quiere medias verdades, Dios quiere verdades absolutas porque Él es santo, puro y quiere siempre nosotros que andemos y caminemos en la verdad. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No pueden separarse el camino, la verdad y la vida, porque si no hubiera trampa. ¿Ah? Hoy en día mucha gente te dice, no, que es que tú que no tienes amor para el perdido, no tienes amor para el prójimo, no tienes amor. Bueno, antes de amor tienes que tener, porque si no, no sabes amar. ¿Ah? Por ejemplo, si un matrimonio está junto con el matrimonio y dice, ¿qué vamos a comer, mujer? Nada más vamos a comer amor. No, tienes que tener conocimiento. ¿Cómo que nada más vamos a comer amor? No, tienes que tener conocimiento. Entonces es muy importante aprender eso, ¿va? Entonces, las religiones falsas siempre usan las medias verdades. Siempre te ponen poquito de aquí, poquito de acá. Dice, no, que la mujer puede predicar, la mujer puede ser pastora, porque en Gálatas dice que todos somos iguales. Sí, en Gálatas dice que todos somos iguales en la salvación, no dice que en predicar o no predicar. Al contrario, la Biblia dice que la mujer no puede enseñar y predicar dentro de la iglesia, ¿va? Quizás puede enseñarle a sus hijos en su hogar o a las otras damas en su hogar o a sus otras amigas en otros lugares, pero dentro de la iglesia Dios lo prohíbe. Entonces es una regla de Dios, no es que, es que el pastor es machista, no, así dice Dios. Y si tú quieres ir en contra de Dios, pues ya es tu problema. Es que no tiene nada de malo, es que yo predico. Dios me dio boca para predicar. Dios me dio este micrófono para profetizar. Pues también te dio manos, entonces Dios me dio a mí manos, entonces yo voy a estrangular a alguien. No, ¿por qué? Porque hay reglas. Dios tiene un conocimiento y tiene reglas. Entonces es muy importante que aprendamos eso. Entonces vamos a ver Salmo 24. Del 1 al 2, Salmo 24 del 1 al 2, que nos dice la palabra de Dios. Salmo 24 del 1 al 2 dice, del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y los que la habitan, porque Él la fundó sobre los mares y estableció sobre los ríos. O sea, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Entonces un verdadero hijo de Dios tiene que saber eso, ¿verdad? Dice en Ezequiel 18:4, vamos a leer que dice que todas las almas le pertenecen a Dios, ¿verdad? Ezequiel, ya se me anda perdiendo Ezequiel, estás. Ezequiel 18:4.
Dice la palabra de Dios, ponga mucha atención lo que dice 18:4. Dice, he aquí, todas las almas son mías, las buenas y las malas, pero no se van al mismo lugar. Dios se van unas con él y las otras las echa a un lugar preparado que los que no quisieron estar con él las echa ahí. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. La única forma de hacer las paces, como dice en Romanos 5, es haciendo las paces en la cruz con Dios, porque el que va a pagar por el precio mío de mi pecado es Cristo, no yo. La salvación es por fe y gracia, y esto no de nosotros. ¿Y qué es gracia? Por una sola obra que Dios hizo, el de la cruz, el sacrificio en la cruz. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a ver Jeremías 17. Jeremías 17 es una cita muy importante, creo que te la aprendas. Jeremías 17:4, ¿va? 17:9, perdón. Siempre leemos desde el 4, 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En hebreo dice que el corazón está incurable y torcido. Así tenemos en los hombres nuestro corazón. Por eso Dios quiere darnos un nuevo corazón cuando nos redime y volvemos a nacer. Y dice Romanos 12:2 que nosotros renovemos nuestra mente a la mente de Él para nosotros limpiarnos, ¿va? Dice, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas y perverso. En hebreo dice, es chueco e incurable. Dice, más que todas las cosas que ha creado Dios. Imagínense todo lo que ha creado Dios. Eso incluye a Satanás. La mente del ser humano es peor que Satanás. Al menos Satanás puede hablar con Dios, nosotros no, por nuestro pecado. Imagínense, como en el libro de Job. Satanás tiene comunión con Dios, puede hablar con Dios. Nosotros no podemos hablar con Dios, porque es lo más malo que ha hecho Dios, nuestra alma, nuestro corazón. Entonces necesitamos un nuevo corazón. Entonces seguimos adelante, algo muy importante, ¿va? Entonces vemos que en Jeremías 19:9 nos dice que tenemos un corazón malo. En Romanos 12:2 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente a nuestro entendimiento. Entonces, una iglesia conforme al corazón se distingue de dos cosas, ¿va? Muy importantes. Bueno, esta es la base de la iglesia. La base es la unidad. Número uno, la base. ¿Va? Vamos a ponerle aquí, número uno, la base. Que ya hablamos de la base, que un solo Dios, los 7 unos. Número 2, ¿verdad? Y número 3, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿va? Vamos a poner este número 2 acá porque nos estorba. Número 2, la iglesia tiene que tener sus doctrinas. ¿Qué son sus doctrinas? Sus enseñanzas para la iglesia. No puede tener otras doctrinas. A nosotros no nos enseñaron a hacer una arca, a nosotros no dijeron que llevamos un chivo al altar, a nosotros no dijeron que hiciéramos fiestas solemnes, a nosotros no dijeron que tocáramos el shofar. No, a la iglesia, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, nos enseña las doctrinas a través de sus epístolas de Romanos a Filemón, que la primera doctrina de salvación eterna. Entonces tú estás en una iglesia que no te enseñan la salvación es para siempre, una sola vez y es eterna, entonces estás en una iglesia falsa. Si estás en una iglesia que te dice que tienes que cuidar tu salvación, estás en una iglesia falsa porque todo lo hizo Él. Si estás en una iglesia que dice que la salvación se pierde, estás también fuera de lugar, no estás en una iglesia conforme al corazón de Dios. La doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad quiere decir de santificación. La doctrina de la piedad habla de la santificación. Piedad es cercanía a Dios. Ya cuando Dios se mete dentro del creyente, creyó a la verdad del evangelio, como dice Efesios 1:13, lo selló, Emmanuel está dentro de él. Entonces empieza una santificación y la santificación la hace el Espíritu Santo, no Dios.
¿va? Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Dice en Filipenses 1:6 que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Él nos va a santificar. No el ministro, no el religioso que te está chicoteando, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer esto. Entonces, esa santificación es falsa, estás en una iglesia conforme a los hombres, no conforme a Dios. Si Dios lo está haciendo a través del Espíritu, que Él te da el querer como el hacer, que tú quieres ir a la iglesia, que tú quieres servirle, que tú quieres aprender más de Él, entonces Dios dentro de ti es el verdadero Dios actuando dentro del creyente. ¿Se fija qué diferencia hay entre una iglesia falsa y una iglesia verdadera? ¿Ah? La doctrina de la justificación. Somos justificados por fe, dice Romanos 5:1. No porque nosotros, no, por la fe en lo que hizo Cristo. Por eso hicimos las paces con Dios, ¿verdad? Cuarto, doctrina de la imputación. Son 7, porque Dios siempre es un Dios de 7. Imputación de justicia. Imputación de justicia no es lo mismo que justificación. Imputación de justicia es que los 33 años y medio que vivió Dios sobre la tierra y caminó en la tierra y que no rompió ni un plato y no rompió la ley, esa justicia es imputada en el creyente para ser salvo. O sea, la acción que él hizo no solamente termina con la enemistad con Dios, sino esa justicia es inyectada y se llama imputación de justicia. En muchas Biblias corruptas, como la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional, cambiaron esa doctrina. Ni siquiera existe esa doctrina en esas Biblias. ¿Por qué? Porque Eugenio Nida dijo que esta era una palabra corrupta y le cambió el nombre a la imputación de justicia diciendo que es contado por justicia. Es contado por justicia. Abraham, sus obras fueron contados por justicia. No dice imputado por justicia, porque es la doctrina de la imputación, ¿se fija? Pero eso no es una palabra mala, porque también si tú tienes una amputación, te cortan un brazo, es lo mismo que imputación es ponerte dentro algo. Entonces no es una palabra mala como lo pensaron los traductores y quitaron una doctrina entera en la Biblia. ¿Se fija cómo tienes que estar en una iglesia conforme al corazón de Dios? Hay miles de iglesias que no le enseñan esa doctrina porque tienen una Biblia corrupta y no tienen una apegada a la de Dios. ¿Ah? Entonces, vamos a ver la siguiente, expiación de sangre. Todo lo que hace Dios es por expiación de sangre. Expiación, doctrina de la expiación de sangre. Nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo. Por la sangre Dios acaba la enemistad con el mundo. En el principio, en el Antiguo Testamento, mataban una palomita, un chivito y derramaban la sangre para alcanzar un perdón temporal para Dios. Pero ya después, cuando Dios se escribe en el manero, es lo que es, ¿va? Sexta, salvación eterna, doctrina de la elección. La elección o predestinación. No la calvinista, ¿va? La predestinación quiere decir que Dios sabe quién realmente lo va a aceptar y quién no. Porque Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe quién va a ser su hijo desde que Él comenzó. Desde antes que hiciera la tierra sabe quién va a aceptar. A eso se le llama libre albedrío. Libre albedrío es que tú escojas a Dios y no escojas al diablo. Es una sola vez en tu vida. Porque hay muchos religiosos que te enseñan que el libre albedrío es a cada hora, a cada momento. Si quiero ir a la iglesia es porque yo tengo libre albedrío. No, libre albedrío es una sola vez. ¿Aceptas a Dios o no lo aceptas? Cuando tú escuchas el evangelio, ¿lo aceptas o lo rechazas? Ese es el libre albedrío. Hasta hay una pintura en la Basílica de San Pedro de Miguel Ángel que tiene el dedito así, Adán, y Dios lo está estirando para alcanzar. Es la pintura del libre albedrío.
O te acercas a Dios o no te acercas a Dios. Y la última doctrina para la iglesia es la seguridad eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez salvo, siempre eres salvo. No es un tema bautista, no es bíblico, es 100% bíblico. Es una de las doctrinas más odiadas por los religiosos, porque no pueden lucrar con esta. ¿Ah? Porque te quieren vender la salvación, te quieren vender la santificación, te quieren hacer creer que tú dependes del dirigente espiritual, del ungido que está enfrente de ti. Entonces te engañan, pero ya una vez tú siendo salvo, eres salvo porque ya eres comprado y sellado. Sellado quiere decir que ya Dios te compró. Y dice en Filipenses 1:6, hasta el día que tu cuerpo sea transformado. Es una seguridad eterna. Esas son las doctrinas. Y número 3, las ordenanzas. Ordenanzas. En muchas iglesias falsas te dicen que las ordenanzas para la iglesia solamente son 2, el bautismo y la cena del Señor. Cállate los ojos, ni siquiera has leído tu Biblia. Dios tiene 7 ordenanzas porque es un Dios de 7. Y las ordenanzas son la administración, la administración de la iglesia. ¿Ah? ¿Cómo la administra? ¿Ah? Que tú tienes que hacer una carta abierta. ¿Va? No nada más el pastor se roba toda la ofrenda y se va a Acapulco, no. Tiene que tener un tesorero, tiene que tener testigos, tiene que ser una carta abierta y tiene que ser todo en el orden de Dios, ¿verdad? Aquellas personas que no lucran son más bendecidas por Dios porque ellos ven por la iglesia del Señor, administrarla bien, ¿verdad? No vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y hacer las cosas mal. Entonces, las posiciones ministeriales van las ofrendas. Las ordenanzas van las ofrendas. Ofrendas. Dios instituye que la iglesia gloriosa de Cristo aquí, cada quien dé como propuso en su corazón. Si yo quiero dar algo, bien. Si no quiero dar algo, Dios no me lo ha puesto en mi corazón. Dios pone el querer como el hacer. Si te dicen que tú tienes que traer el 10% de tu cheque, que tú tienes que tener el primer monto del año por las primicias, estás en una iglesia conforme a los hombres, una iglesia falsa. Las ofrendas son voluntarias. Todo lo que haces para Dios es voluntariamente porque te nace, porque Dios está produciendo la santificación a través de la doctrina de la piedad, ¿verdad? Entonces vemos algo muy importante y vemos que posiciones ministeriales, ¿verdad? Posiciones, la vamos a abreviar con una M, que son ministeriales. En la iglesia del Señor, únicamente la palabra de Dios para la iglesia, hay solamente 2 posiciones ministeriales. El pastor, que es pastor y maestro, y el diácono, son todos, no hay otro. ¿Ah? Porque hay iglesias que hay ujieres, que el pastor de niños, que el pastor de la trompeta, Eso es mentira. La Biblia establece que solamente hay pastor y maestro, o anciano, o presbítero, como tú le quieras llamar, pero es uno, y ese tiene una doble función que enseña. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros, pastores y maestros. Pastor y maestro es el mismo oficio, ¿verdad? Entonces, evangelista es toda la iglesia, porque todos tenemos que predicar el evangelio. Todos somos evangelistas, incluyendo el pastor y todos los miembros, porque tenemos que proclamar el evangelio. Y profetas y apóstoles ya no hay, porque en el contexto inmediato, en Efesios 2, dice Efesios 2:20, dice, es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que el mismo siendo Jesucristo la piedra, roca o piedra angular. Y más adelante la Biblia nos dice que nadie puede poner otro fundamento. O sea, esos ya están en el pasado. Ya no necesitamos nosotros ni profetas, porque el libro profético ya está sellado. No necesitamos apóstoles, porque Dios nada más escogió, ¿cuántos? 12. No escogió a más, porque las columnas de Jerusalén nada más son 12.
¿verdad? No hay, un día me dijo a mí un falso apóstol que él era apóstol seleccionado por el Espíritu Santo. Le digo, entonces no ha leído Hechos o Actos capítulo 1 que dice que yo los he puesto a ustedes por el Espíritu Santo. El mismo Jesús pone a los apóstoles. El mismo Jesús escogió a todos sus apóstoles. A ver, Pedro, deja esas redes. A ver, Tomás, sígueme. A ver, Juan, sígueme. Él mismo lo seleccionó y ya en los posteriores días él selecciona a Pablo. Hasta se queda ciego de ver a Dios. Entonces el mismo Cristo fue el que seleccionó los 12 apóstoles. Entonces nada más existen dos posiciones ministeriales, pastor y maestro, que es el mismo. En griego dice algo muy importante. En griego dice pastor y rabí o doctor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces muchas iglesias dicen, no, que tú eres maestro de niños, maestra de niñas. No, dice que la iglesia se junte sola y que aprende sola. La Biblia nunca dice que la iglesia se separe, que los jóvenes allá, que los niños allá. Entonces no estás en una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿verdad? Es que a los niños no les puedes hablar así. Es que a las niñas no les puedes hablar así. Entonces no estás en una iglesia conforme al corazón de Dios. Seguimos adelante. La visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia que vamos a hacer un edificio, vamos a ir a evangelizar, tiene que todo ser conforme a lo que dice Dios, ¿verdad? Todo lo que dice conforme a Dios. Misiones, ¿verdad? Misiones que tenemos que llevar la palabra de Dios a otros, en su hogar, en otros lugares. Esas son ordenanzas del apóstol Pablo para la iglesia. Reuniones, ¿verdad? Reuniones que nosotros tenemos que tener el servicio el domingo y los miércoles, porque Cristo murió el miércoles y el domingo resucitó. Por eso dice la Biblia eso. Y comunión, ¿verdad? Comunión con los hermanos, va a hablarse por teléfono. Después del servicio nos quedamos unos minutos para compartir el pan, para hablar, para conocernos. ¿Por qué? Porque pues imagínense, si tú eres un verdadero creyente, vas a verlo toda la eternidad en el cielo. Entonces, ese es el gimnasio de Dios, ¿verdad? Entonces ya vamos a terminar, ¿verdad? Y dice en 1 Timoteo 3:15, ya vamos a terminar, dice la palabra de Dios, la última cita que vamos a leer, dice la Biblia, dice, porque los que ejercieren el bien en el oficio, Timoteo 3:15, no, estoy en segunda, perdón, 1 Timoteo, dice, pero si me tardare para que sepáis lo que conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. No dice ahí la Biblia que la iglesia es columna de amor, columna de apoyo en la verdad. ¿Ah? Que esa cita también la usan la secta falsa de la luz del mundo, pero ni siquiera tienen la verdad. Entonces, una iglesia conforme al corazón tiene que enseñar y hacer las cosas correctas como dice Dios, ¿verdad? Aquí en las cosas que hacer no dice que la gente juega la vibra de la mar, que se caiga como fichas de dominó, tampoco. Todo está escrito. Entonces estás en una iglesia conforme al corazón de Dios, vas a crecer. Porque estás recibiendo, eso se le llama también la sana doctrina. Porque muchos pueden hablar de la sana doctrina, pero no hablan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Cómo sabes que estás en una iglesia conforme al corazón de Dios? No te enfermas espiritualmente. Es que el pastor, es que el hermano me decepcionó, ya me voy. Bueno, vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, Padre, de cómo podemos saber nosotros si estamos en una iglesia conforme al corazón de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que este video se pueda reproducir en muchos lugares sobre la faz de la tierra para que puedan escuchar y las personas se puedan mirar en un espejo si realmente están en un lugar
sano en un lugar correcto, que tú lo apruebas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios lo bendiga.